La llamada llegó en plena reunión. Una voz pequeña, temblorosa, al otro lado del teléfono. Señor, por favor, venga a casa ahora. La va a destruir. Lorenzo Moretti había escuchado el miedo antes. Conocía el sonido de las mentiras, del peligro, de la traición. Pero esta voz, la voz de su empleada, temblaba de una manera que le heló la sangre en las venas. Llegó a la mansión en menos de 8 minutos. En el momento en que cruzó las puertas, supo que algo estaba muy mal. Sin música. Sin pasos. Solo el sonido amortiguado, casi imperceptible, de alguien llorando. No era su esposa. Era su hija. Lorenzo avanzó por el pasillo, un paso a la vez. Rosa lo seguía por detrás, las manos temblando, intentando explicar algo, pero incapaz de encontrar las palabras entre el pánico. Y entonces llegó a la sala de estar. Se quedó paralizado. Su esposa, elegante, siempre perfectamente compuesta, la mujer en quien confiaba su hogar y su corazón, estaba de pie frente a su pequeña hija. La furia le deformaba el rostro. Su hija estaba en el suelo, intentando cubrirse con sus manitas temblorosas, susurrando entre sollozos que parara. Que por favor parara. Lorenzo había visto asesinatos. Traiciones. Ejecuciones. Pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para ver a su esposa haciéndole daño al único ser por quien sería capaz de incendiar el mundo entero. En ese momento, Lorenzo comprendió algo que lo destrozó por dentro. El enemigo que llevaba años cazando en las calles había estado viviendo en su propia casa. Quédate hasta el final. Porque lo que Lorenzo hace a continuación va a sacar a la luz secretos que esta familia ha estado escondiendo durante años. Antes de continuar, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Ahora sí, empecemos. Lorenzo Moretti no era un hombre cualquiera. Era el jefe de una de las familias criminales más temidas de la ciudad. Los hombres cruzaban a la acera de enfrente cuando lo veían venir. Los policías miraban hacia otro lado cuando alguien pronunciaba su nombre. Los políticos contestaban sus llamadas al primer tono. Pero en casa, Lorenzo era simplemente un padre. Un padre que amaba a su hija de 8 años más que a su propia vida. María Elena Moretti lo era todo para él. Después de perder a su primera esposa durante el parto, Lorenzo había jurado proteger a esa niña de cada peligro que el mundo pudiera lanzarle encima. Construyó muros alrededor de la mansión. Contrató la mejor seguridad que el dinero podía pagar. Se aseguró de que ningún enemigo pudiera tocarla jamás. Lo que nunca imaginó fue que la mayor amenaza vendría desde adentro de esas paredes. Isabella Moretti había entrado en sus vidas 3 años atrás como un huracán envuelto en seda. Era deslumbrante, sofisticada, y parecía adorar a María Elena desde el primer momento en que la conoció. Lorenzo vio a su hija destrozada volver a sonreír. Escuchó su risa resonar por los pasillos vacíos de aquella casa que durante tanto tiempo había permanecido en silencio. Isabella parecía un milagro. Una segunda oportunidad de ser feliz, para los dos. Pero los milagros, Lorenzo estaba a punto de descubrirlo, a veces vienen con un precio más oscuro que cualquier trato que jamás hubiera hecho en las calles. La empleada que lo llamó ese día era Rosa Decua. Rosa llevaba 6 años trabajando para la familia Moretti. Había visto crecer a María Elena, desde que era una bebé curiosa hasta convertirse en una niña brillante y llena de vida. Rosa lo había visto todo en esa casa. Las llamadas telefónicas a medianoche. Los visitantes misteriosos. Los maletines llenos de efectivo que llegaban y desaparecían como sombras. Pero jamás había visto nada que le diera más miedo que lo que ocurría a puerta cerrada cada vez que Lorenzo salía a trabajar. Todo empezó poco a poco. Isabella le hablaba a María Elena con brusquedad cuando Lorenzo no estaba. Criticaba los modales de la niña, su apariencia, sus preguntas inocentes. Rosa notó cómo María Elena se encogía cada vez que Isabella entraba a una habitación. Como la risa de la pequeña se fue volviendo más callada, más cautelosa. Después, Isabella empezó a imponer reglas. Prohibido correr dentro de la casa. Prohibido hablar en voz alta. Prohibido llorar cuando papá se iba de viaje. María Elena debía ser vista, no escuchada. Perfecta y silenciosa,
como una muñeca de porcelana en un estante. Rosa intentó intervenir, sugiriendo con delicadeza que una niña de 8 años necesitaba espacio para jugar, para explorar, para simplemente ser una niña. La respuesta de Isabella fue rápida y helada. Rosa, estás aquí para limpiar y cocinar. No para criar niños. Ocúpate de lo tuyo. La advertencia fue clara. Pero Rosa no podía ignorar lo que estaba presenciando. María Elena estaba cambiando. La niña brillante y curiosa de antes se estaba volviendo retraída. Nerviosa. Miraba constantemente por encima del hombro, buscando la aprobación de Isabella antes de hacer cualquier cosa. Rosa comenzó a documentar todo. Tomó fotografías de las muñecas moradas de María Elena, marcadas por los agarrones de Isabella. Grabó conversaciones en las que Isabella llamaba a la niña inútil, estúpida, una carga para el éxito de Lorenzo. Pero cada vez que Rosa intentaba hablar con Lorenzo, Isabella ya estaba ahí, con explicaciones que sonaban perfectamente razonables. Que María Elena estaba pasando por una etapa difícil. Que estaba poniendo a prueba los límites. Que necesitaba más estructura, más disciplina. Lorenzo, agotado por el manejo de su imperio y todavía cargando el peso de la pérdida de su primera esposa, quería creer que Isabella tenía todo bajo control en casa. Confiaba completamente en su nueva esposa. Le estaba agradecido de que hubiera asumido el desafío de criar a la hija de otra mujer. Lo que Lorenzo no sabía era que Isabella no se había casado con él por amor, sino por poder. Isabella quería ser la reina de su imperio. La única mujer que importara en su mundo. Y María Elena, dulce e inocente María Elena, era el único obstáculo entre Isabella y el control absoluto sobre el corazón de Lorenzo. El punto de quiebre llegó un martes por la tarde, en noviembre. Lorenzo estaba al otro lado de la ciudad, reunido con sus lugartenientes para tratar un conflicto territorial que amenazaba con estallar en una guerra abierta. Su teléfono estaba en silencio. Su atención completamente enfocada en estrategias y contingencias. Mientras tanto, en casa, María Elena había cometido un error que cambiaría todo. Estaba trabajando en un proyecto escolar sobre árboles genealógicos, dibujando con cuidado a sus padres y abuelos con lápices de colores. Cuando extendió la mano para tomar el lápiz rojo y colorear el vestido de su mamá fallecida, su pequeña mano tumbó un vaso de agua. El agua se derramó sobre la mesita de caoba antigua de Isabella, empapando la madera, dejando una mancha que no podía ignorarse. María Elena miró el daño con horror. Sabía de inmediato que Isabella se iba a poner furiosa. Agarró toallas de papel y se puso a limpiar desesperadamente, pero el agua ya había penetrado profundo en la madera cara. Fue entonces cuando Isabella la encontró ahí, de rodillas, frotando la mancha a toda prisa, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Lo siento, susurró María Elena. Lo siento mucho, mamá Isabella. Fue un accidente. No quise. Por un momento, Isabella no dijo nada. Se quedó perfectamente quieta, las manos manicuradas apretadas en puños, el rostro perfectamente maquillado retorcido por una rabia que llevaba meses acumulándose. Luego, explotó. Pequeña malcriada e inútil. La voz de Isabella atravesó la mansión como una cuchilla. Esta mesa cuesta más de lo que la mayoría de la gente gana en un año. Y tú la has arruinado con tu descuido. María Elena retrocedió, todavía aferrando las toallas empapadas. Por favor, yo lo arreglo. Usaré mi dinero de mesada. Tu mesada. Isabella soltó una carcajada. Pero no había nada de humor en ella. ¿Crees que tu miserable mesada puede pagar esto? ¿Crees que algo que tú tengas puede arreglar lo que has destruido? Rosa escuchó los gritos desde la cocina y salió corriendo. Pero se detuvo en el umbral de la puerta, paralizada por el veneno en la voz de Isabella. Eres igualita a tu madre, continuó Isabella, con palabras diseñadas para cortar hasta el hueso. Débil, inútil, una constante decepción para todos los que te rodean. El rostro de María Elena se desmoronó al escuchar mencionar a su madre. No hables así de mi mamá. Tu mamá. Isabella se acercó, elevándose sobre la pequeña. Tu mamá está muerta, María Elena. Muerta y enterrada. ¿Y sabes por qué? Porque hasta Dios se cansó de tener a alguien tan patético en este mundo. Fue en ese momento cuando Rosa supo que tenía que actuar.
Sacó el teléfono con las manos temblando y marcó el número de Lorenzo. La reunión, los conflictos territoriales, el imperio, nada de eso importaba más que proteger a esa niña. Pero el teléfono de Lorenzo seguía en silencio. La llamada fue al buzón de voz. Rosa lo intentó de nuevo. Y otra vez. Y otra vez más. Cada vez observaba cómo la furia de Isabella escalaba, cómo María Elena se iba encogiendo sobre sí misma, haciéndose más pequeña y más rota con cada palabra cruel. Finalmente, al cuarto intento, Lorenzo contestó. Jefe, por favor. Algo terrible está pasando en casa. La sangre de Lorenzo se volvió hielo. La voz de Rosa era apenas un susurro, pero podía escuchar a Isabella gritando al fondo. Y por debajo de todo eso, el sonido que lo perseguiría para siempre. Los sollozos destrozados de su hija. Ya voy, dijo Lorenzo, moviéndose ya hacia la puerta. Sus lugartenientes levantaron la vista, sorprendidos de ver a su jefe abandonar la reunión a mitad de una frase. Pero una sola mirada a su cara les bastó para saber que no debían hacer preguntas. El camino a casa se sintió eterno. Lorenzo tenía los nudillos blancos sobre el volante. La mente le corría a 1000 por hora, imaginando posibilidades. ¿Habían encontrado su casa los enemigos? ¿Estaba María Elena herida? ¿Enferma? La incertidumbre lo estaba consumiendo vivo. Pero nada de lo que imaginó podría haberlo preparado para la verdad. Cuando Lorenzo irrumpió por las puertas de la mansión, el silencio lo golpeó como un puñetazo físico. La mansión, que normalmente estaba llena de la risa de María Elena y de la música de sus clases de piano, estaba perturbadoramente quieta. Hasta el personal parecía haberse esfumado, dejando solo un vacío opresivo que le erizó la piel. Rosa apareció a su lado de inmediato, el rostro pálido y surcado por las lágrimas. Señor, intenté detenerla. Intenté llamarle antes, pero ella no me dejaba acercarme al teléfono. ¿Dónde está? La voz de Lorenzo era de una calma mortal. El mismo tono que usaba antes de ordenar ejecuciones. Rosa señaló hacia el salón principal, la mano temblorosa. Lleva 1 hora ahí dentro. Nunca había visto nada igual, señor. Nunca. Lorenzo se movió por su propia casa como un depredador acechando su presa. Cada paso lo acercaba más a los sonidos que al mismo tiempo le partían el corazón y le hervían la sangre. La voz de Isabella, afilada y cruel. Los quejidos apagados de María Elena. El ruido de algo arrojado contra la pared. Lorenzo llegó al umbral del salón y se detuvo. Lo que vio ante él era peor que cualquier pesadilla que jamás hubiera tenido. Isabella estaba en el centro de la habitación. Su cabello, siempre impecable, estaba revuelto. Su elegante vestido, arrugado. Sostenía uno de los cuadernos escolares de María Elena, con páginas arrancadas y esparcidas por la alfombra persa antigua como confeti. María Elena estaba pegada contra la pared del fondo, su pequeño cuerpo temblando, el uniforme del colegio manchado con lo que parecía ser jugo derramado. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su madre fallecida, estaban abiertos de par en par, llenos de terror y confusión. A ver si así aprendes a tener más cuidado con las cosas ajenas, le decía Isabella, con la voz fría como el acero en invierno. A ver si la próxima vez piensas antes de actuar como la princesita malcriada que crees que eres. Lorenzo observó horrorizado cómo Isabella agarraba otro cuaderno de la mochila de María Elena y empezaba a arrancar páginas metódicamente, deliberadamente, con los ojos clavados en el rostro de su hija. Por favor, mamá Isabella, susurró María Elena. Esos son mis dibujos para papá. Los hice especiales para cuando llegue a casa. ¿Tu papá? La risa de Isabella fue como cristal rompiéndose. A tu papá no le importan tus garabatos de niña. Tiene trabajo importante que hacer. Responsabilidades de verdad. No como tú. Siempre exigiendo atención, siempre haciendo desastres, siempre recordándole cosas que intenta olvidar. Las palabras golpearon a Lorenzo como puñetazos físicos. Esto no era disciplina. Esto no era ni siquiera rabia. Era crueldad sistemática y calculada, diseñada para destruir el espíritu de su hija. Solo quería hacerle algo bonito, dijo María Elena, con el labio tembloroso. Quería demostrarle que lo quiero. Amor. Isabella se acercó un paso más,
elevándose sobre la pequeña. ¿Crees que hacer dibujos bonitos es amor? ¿Crees que ser una carga es amor? Déjame decirte lo que es de verdad el amor. Criatura egoísta. Isabella levantó la mano. Y Lorenzo vio a su hija encogerse, preparándose para el golpe. Un golpe que claramente ya había recibido antes. Fue entonces cuando algo dentro de Lorenzo Moretti se quebró. Lorenzo había matado hombres por menos que ponerle un dedo encima a alguien que le importaba. Había quemado edificios por un simple faltamiento al respeto. Había destruido familias enteras por agravios menores contra su negocio. Pero esta mujer, este monstruo con el rostro de su esposa, llevaba meses torturando a su hija en su propia casa, bajo su propio techo. Mientras él trabajaba para construir un imperio que creía que los protegería a ambos. Lorenzo entró al salón con el silencio de la muerte misma. Isabella se giró bruscamente. Su rostro se transformó al instante, de depredadora cruel a víctima sorprendida. Lorenzo, gracias a Dios que estás en casa. María Elena ha estado imposible hoy. Destruyó mi mesa antigua, y cuando intenté corregirla, se puso histérica. Pero Lorenzo no estaba mirando a Isabella. Sus ojos estaban fijos en su hija, tomando nota de cada detalle con la aguda atención que lo había mantenido vivo durante 20 años en el mundo criminal. Las marcas de dedos morados en las muñecas de María Elena. La forma en que la niña mantenía los ojos hacia abajo, incapaz de sostener la mirada. El temblor en sus pequeñas manos. La manera cuidadosa en que se sostenía el cuerpo, como alguien que espera el dolor. Estas no eran las señales de una niña que había sido corregida una vez ese día. Estas eran las señales de una niña que llevaba meses viviendo con miedo. Papá. La voz de María Elena era apenas audible. En esa sola palabra convivían la esperanza y el terror. Lorenzo se arrodilló lentamente, haciéndose más pequeño, menos amenazante. Hola, princesa. Ya estoy aquí. La compostura que María Elena había estado manteniendo a duras penas se derrumbó por completo. Corrió hacia él y le echó los bracitos al cuello, sollozando sobre su hombro con ese alivio desesperado que solo llega después de meses de aguantar todo por dentro. Te extrañé mucho, papá. Intenté portarme bien. Lo intenté muchísimo. Lorenzo abrazó a su hija, sintiendo su cuerpecito sacudirse contra su pecho, y algo fundamental cambió dentro de él para siempre. El cálculo frío que gobernaba su vida de negocios se fusionó con la furia protectora que vivía en lo más profundo de su corazón. Cuando levantó la vista hacia Isabella, ella vio su propia muerte reflejada en sus ojos. Rosa, dijo Lorenzo con calma, su voz cargada de una autoridad absoluta. Lleva a María Elena a la cocina. Hazle un chocolate caliente. Quédate con ella. La máscara de Isabella estaba empezando a resquebrajarse, dejando ver destellos del monstruo que había debajo. Lorenzo, no entiendes lo que pasó. Ha estado portándose mal todo el día, y yo simplemente estaba intentando poner algo de orden en esta casa mientras tú, silencio. La palabra cortó el aire como una cuchilla. La boca de Isabella se cerró de golpe. En todos sus años de matrimonio, jamás había escuchado ese tono dirigido hacia ella. Lorenzo se puso de pie lentamente, con movimientos deliberados y controlados. María Elena, ve con Rosa ahora. Papá necesita hablar con Isabella. Mientras Rosa guiaba a la niña hacia la puerta, María Elena miró atrás una vez, con los ojos llenos de preocupación. Papá, por favor no te enojes conmigo por lo de la mesa. Fue un accidente. Te lo juro, fue un accidente. La inocencia en su voz. El miedo genuino de que ella seguía siendo de algún modo la culpable. Casi le partió el corazón a Lorenzo por completo. Tú no hiciste nada mal, princesa. Absolutamente nada. Cuando la puerta se cerró detrás de ellas, Lorenzo dirigió toda su atención hacia la mujer que había estado destruyendo metódicamente el alma de su hija. Isabella se irguió, claramente preparándose para defenderse, para manipular y encantarlo hasta salir del problema como siempre había hecho antes. Pero nunca había visto a Lorenzo Moretti cuando alguien le hacía daño a su familia. Nunca había experimentado la furia fría y calculadora que lo había convertido en uno de los hombres más temidos de la ciudad. Siéntate, dijo Lorenzo en voz baja. Isabella siguió de pie, levantando la barbilla con desafío.
No me van a dar órdenes en mi propia casa a alguien que nunca está aquí para ver lo que realmente pasa. La sonrisa de Lorenzo fue la misma que sus enemigos veían en sus últimos momentos. Tu casa. La confianza de Isabella vaciló por un instante, pero se recuperó rápido, alisándose el vestido de diseñador con una gracia ensayada. Por supuesto que es mi casa, Lorenzo. He estado cuidando de todo mientras tú jugabas a ser gángster por las calles. Las palabras quedaron flotando en el aire como veneno. Lorenzo había escuchado a hombres insultar su negocio, sus métodos, su reputación. Pero nadie, absolutamente nadie, había descartado jamás lo que hacía como si fuera un juego. ¿Jugando? La voz de Lorenzo bajó hasta un susurro que resultaba de alguna manera más peligroso que cualquier grito. ¿Crees que lo que hago es un juego? Isabella puso los ojos en blanco. Un gesto tan casual y tan despectivo que revelaba cuánto de poco entendía en realidad al hombre con quien se había casado. Todo este drama. Todas estas reuniones y llamadas sobre territorio y respeto. Mientras tanto, aquí estoy yo, lidiando con la necesidad constante de tu hija, sus berrinches, su incapacidad de comportarse como una señorita. Mi hija, repitió Lorenzo lentamente, saboreando cada sílaba. Dime, Isabella, ¿qué exactamente le has estado enseñando a mi hija sobre ser una señorita? ¿Estructura? ¿Disciplina? ¿Modales? Isabella levantó la barbilla todavía más. Cosas que su verdadera madre claramente nunca se molestó en enseñarle antes de morir. La mención de su primera esposa fue el último hilo que sostenía la contención de Lorenzo. Lorenzo había amado a Elena Moretti con una pasión que lo había consumido. Y cuando el cáncer se la llevó, casi lo destruyó a él también. María Elena era todo lo que le quedaba de ese amor. De esa vida. De esa felicidad. ¿Qué acabas de decir sobre mi esposa? Los ojos de Isabella destellaron con algo feo y triunfante. Tu esposa muerta, Lorenzo. La santa perfecta que siempre estás llorando. Pues déjame contarte algo sobre tu preciosa Elena. Mimó a esa niña hasta la médula. Sin límites, sin consecuencias, solo consentirla sin parar. Por eso María Elena es tan difícil ahora. Lorenzo caminó hacia la ventana. Las manos entrelazadas a la espalda, mirando el jardín donde María Elena solía jugar con su madre. Cuando habló, su voz sonó casi conversacional. Rosa lleva 6 años con esta familia. Amaba a Elena. Ama a María Elena. ¿Sabes lo que Rosa me dijo por teléfono hoy? Isabella se movió incómoda. Rosa es solo una empleada. No entiende las complejidades de criar a un niño correctamente. Rosa me dijo que mi hija tiene moratones en las muñecas. Lorenzo se giró lentamente. Moratones frescos, Isabella. De hoy. Estaba siendo desafiante. Necesitaba ser controlada antes de que se hiciera daño a sí misma o rompiera algo más. Rosa me dijo que María Elena no ha cenado en 3 días porque has estado usando la comida como castigo. Necesita entender que las acciones tienen consecuencias. Rosa me dijo que has estado obligando a mi hija de 8 años a limpiar toda la mansión de rodillas como castigo por accidentes menores. La fachada de Isabella se estaba cuarteando ahora, mostrando destellos de la crueldad que había debajo. Necesita entender que esta casa tiene estándares. Que no puede comportarse como una niña de la calle. Lorenzo asintió pensativamente, como si estuviera considerando sus palabras. Luego caminó hacia su escritorio y tomó un pequeño portarretratos plateado. Dentro había una foto de él y María Elena de la Navidad anterior. Los dos riendo mientras construían un muñeco de nieve en el jardín. ¿Ves esta foto, Isabella? ¿Ves lo feliz que está mi hija? Era feliz entonces porque no tenía orientación adecuada. La felicidad sin disciplina no tiene sentido. ¿Cuándo fue la última vez que viste reír a mi hija? Reír de verdad. No solo sonrisas educadas cuando me estás mirando. Isabella abrió la boca para responder. Luego la cerró de nuevo. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Yo tampoco puedo recordarlo, dijo Lorenzo en voz baja. Mi hija antes cantaba mientras hacía los deberes. Bailaba en el pasillo cuando creía que nadie la miraba. Me hacía 100 preguntas sobre todo lo que veía. ¿Cuándo paró, Isabella?
¿Cuándo se convirtió mi niña brillante y curiosa en la criatura aterrorizada que vi hoy? Está creciendo. Los niños cambian. Se vuelven más serios. Los niños no pasan de la alegría al terror de la noche a la mañana. A menos que alguien les enseñe a tener miedo. Lorenzo dejó la foto con cuidado. Y alguien le ha estado enseñando a mi hija a tener mucho, mucho miedo. La máscara de Isabella cayó por completo, revelando a la depredadora calculadora que había debajo. Tu hija era débil, Lorenzo. Blanda. Necesitaba endurecerse para el mundo que va a heredar. ¿Crees que las esposas e hijas de tus enemigos la van a tratar con guantes? ¿Crees que la sociedad real va a aceptar a una niña llorona y pegajosa que no puede manejar la más mínima crítica? Entonces decidiste romperle el espíritu para salvarlo. Decidí hacerla fuerte. Como yo. Como la mujer de quien te enamoraste. Lorenzo se rió. Pero no había nada de humor en esa risa. ¿La mujer de quien me enamoré? ¿La máscara que usaste durante 6 meses mientras te buscabas un marido rico? ¿La actuación que preparaste mientras estudiabas mis debilidades y planeabas tu toma de control? Los ojos de Isabella se entornaron. Te lo di todo. Hice esta casa perfecta. Asistí a cada cena de negocios, encandilé a cada contacto, apoyé cada decisión. Me convertí en exactamente lo que necesitabas. Lo que necesitaba era alguien que amara a mi hija. Lo intenté, pero es imposible, Lorenzo. Es débil, necesitada, siempre exigiendo atención. Te recuerda a tu esposa muerta, y eso te ciega ante sus defectos. Alguien tenía que ser el adulto en esta situación. Lorenzo caminó hacia otra foto en la pared. Esta mostraba a Elena sosteniendo a la bebé María Elena en el hospital. Las dos resplandecientes de felicidad y amor. ¿Quieres saber cómo era Elena? Era gentil. Paciente. Bueno. Podía calmar las peores pesadillas de María Elena con una simple canción. Podía convertir una rodilla raspada en una aventura con una curita y un cuento. Exactamente. Débil. No, Isabella. Fuerte. Se necesita una fortaleza real para ser gentil con algo frágil. Se necesita valentía para amar a alguien más que a uno mismo. Se necesita sabiduría para guiar sin romper. Lorenzo se giró para mirarla de frente. Y Isabella vio algo en sus ojos que la hizo retroceder involuntariamente. ¿Y sabes que no requiere ninguna fortaleza en absoluto? Hacerle daño a una niña. Aterrorizar a alguien que confía en ti. Usar tu tamaño y tu poder para aplastar a alguien que no puede defenderse. Eso no es fortaleza, Isabella. Eso es cobardía. Estaba intentando ayudarla. Todo lo que hice fue por su bien. ¿Llamarla inútil era por su bien? ¿Decirle que a su padre no le importan sus dibujos de niña era por su bien? ¿Destruir cada recuerdo feliz que tenía de su madre era por su bien? Necesitaba escuchar la verdad. Necesitaba dejar de vivir en fantasías sobre su madre perfecta y su vida perfecta de antes de que yo llegara. ¿La verdad? La voz de Lorenzo se elevó por primera vez. La verdad es que la madre de María Elena murió protegiéndola. Elena rechazó la quimioterapia que podría haberla salvado porque le habría hecho daño al bebé. Eligió a nuestra hija por encima de sí misma. Y lo hizo con gusto. Ese es el legado que tú has estado intentando destruir. Ese es exactamente el problema. Has convertido a esa mujer en una santa, y María Elena cree que tiene que competir con un fantasma. Yo estaba intentando liberarla de ese estándar imposible, diciéndole que su madre era débil, haciéndola sentir avergonzada del amor que Elena le dio, convenciéndola de que el duelo y la memoria son debilidades que hay que aplastar. Isabella se irguió, reuniendo los últimos restos de su compostura. Hice lo que tenía que hacerse. Si no puedes verlo, si estás demasiado cegado por el sentimentalismo para apreciar las mejoras que hice, entonces quizá debemos reconsiderar este arreglo. La amenaza quedó suspendida en el aire entre ellos. Isabella había jugado esta carta antes, durante discusiones más pequeñas. Usaba el miedo de Lorenzo a perder otra esposa para manipularlo y hacerlo ceder. Y siempre había funcionado. Pero Lorenzo ya no era el mismo hombre que se había casado con ella 3 años atrás. El hombre que se casó con Isabella estaba roto, desesperado,
aferrándose a cualquier cosa que prometiera llenar el vacío en su vida. El hombre que estaba parado frente a Isabella en ese momento había recordado por qué luchaba. Reconsiderar nuestro arreglo. La sonrisa de Lorenzo era fría como el invierno. Con mucho gusto. Lorenzo caminó hacia su escritorio y abrió el cajón superior, sacando una carpeta manila gruesa llena de documentos. Isabella lo observó, confundida, mientras él extendía los papeles sobre la superficie del escritorio. ¿Qué es eso? Registros bancarios. Registros de llamadas telefónicas. Grabaciones de seguridad de la casa. Declaraciones de testigos. Lorenzo la miró con ojos de acero. ¿De verdad creíste que construí un imperio confiando ciegamente en la gente, Isabella? ¿Creíste que sobreviví 20 años en este negocio ignorando las amenazas solo porque venían con cara bonita? La confianza de Isabella parpadeó. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que te he estado investigando durante los últimos 6 meses. Desde que noté que mi hija alegre se estaba convirtiendo en un manojo de nervios. Desde que empecé a ver miedo en sus ojos en lugar de amor cuando miraba a la mujer que se suponía era su nueva madre. El color desapareció del rostro de Isabella. Me has estado espiando. He estado protegiendo a mi familia. Algo que debí haber hecho desde el principio. Lorenzo tomó uno de los documentos. Por ejemplo, ¿sabías que cada conversación en esta casa está grabada? Incluyendo las que has tenido con María Elena cuando creías que nadie te escuchaba. Las manos de Isabella empezaron a temblar. Eso es ilegal. No puedes grabar conversaciones privadas sin consentimiento. Puedo grabar todo lo que ocurre en mi propia casa. Lorenzo presionó un botón en su escritorio, y de repente la voz de Isabella llenó la habitación a través de altavoces ocultos. Deja de lloriquear, pequeña desgraciada. A tu padre no le importan tus lágrimas. Ese cuaderno es basura, igual que todo lo que creas. Tu madre está muerta porque hasta Dios se cansó de tener a alguien tan inútil vivo. Las propias palabras de Isabella le fueron devueltas, cada frase cruel colgando en el aire como una acusación. Isabella observó cómo su mundo cuidadosamente construido se derrumbaba mientras el rostro de Lorenzo se oscurecía con cada grabación. Apágalo, susurró. ¿Por qué? Esto es lo que querías, ¿no? La verdad. Tu versión de fortaleza, disciplina y crianza correcta. Dije que lo apagaras. No. La voz de Lorenzo cortó sus protestas como una cuchilla. Vas a escuchar cada palabra. Vas a oír lo que yo he estado escuchando durante meses a través de estas grabaciones. Vas a entender exactamente lo que le has hecho a mi hija. Las grabaciones continuaron, cada una más condenatoria que la anterior. La voz de Isabella, fría y calculadora, destruyendo sistemáticamente la autoestima de una niña de 8 años. El sonido de María Elena llorando. El sonido de objetos arrojados. El sonido de una niña suplicando una misericordia que nunca llegó. Cuando la reproducción terminó, el silencio en la habitación era ensordecedor. 6 meses, dijo Lorenzo en voz baja. 6 meses de pruebas documentadas mostrando que has estado torturando psicológicamente a mi hija. 6 meses de pruebas de que no eres solo una mala madrastra, Isabella. Eres una depredadora que se apuntó deliberadamente a una familia en duelo. La última pizca de compostura de Isabella se hizo añicos. No entiendes la presión que soportaba. ¿Tienes idea de lo que es estar casada con alguien como tú? Preguntándome siempre si este sería el día en que no volvieras a casa. Teniendo que ser perfecta siempre. Sonriendo y fingiendo que todo era normal mientras tú hacías sabe Dios qué hay afuera. Y por eso se lo descargaste a una niña inocente. Ella estaba en el camino. Todo giraba alrededor de María Elena. Tu horario, tus prioridades, tu afecto. Se suponía que yo era tu esposa, pero me sentía como una extraña en mi propia casa porque cada decisión giraba alrededor de lo que era mejor para tu preciosa hija. Lorenzo la miró fijamente, viendo con claridad por primera vez al monstruo que había traído a su hogar. Es una niña, Isabella. Una niña de 8 años que perdió a su madre y necesitaba amor y estabilidad. No competencia por la atención de su padre. Yo también necesitaba amor y estabilidad. Pero estabas tan ocupado siendo el viudo perfecto en duelo y el padre devoto que te olvidaste de que tenías una esposa que te necesitaba.
Entonces tu solución fue hacerle daño a mi hija hasta que dejara de necesitarme. El rostro de Isabella se retorció con una honestidad fea. Mi solución fue hacerla lo suficientemente fuerte para manejar el mundo real. Para enseñarle que no siempre puede ser la princesita de papá. Para prepararla para una vida en la que no siempre será el centro del universo de todos. Diciéndole que no valía nada. Haciéndole creer que su padre ya no la amaba. Destruyendo cada recuerdo feliz que tenía de su madre. Enseñándole que el amor hay que ganárselo. Lorenzo rodeó el escritorio hasta quedar de pie directamente frente a Isabella, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver la furia ardiendo en sus ojos oscuros. Déjame decirte algo sobre mi hija, Isabella. María Elena no necesita ganarse mi amor. Lo tiene. Completamente, incondicionalmente, para siempre, pase lo que pase. Así es como se ve el amor real. No el juego transaccional y manipulador que has estado jugando. Así no funciona el mundo, Lorenzo. Ese tipo de amor incondicional hace a los niños débiles y caprichosos. Ese tipo de amor incondicional les da a los niños la fortaleza para enfrentar cualquier cosa que el mundo les lance, porque saben que tienen un lugar seguro al que volver. Tú intentaste quitarle eso. Isabella levantó la barbilla por última vez, convocando la arrogancia que la había llevado tan lejos. Intenté hacerla digna de ser tu hija. Las palabras quedaron en el aire como una sentencia de muerte. El rostro de Lorenzo se quedó completamente inmóvil. Y cuando habló, su voz llevaba la fría finalidad de un juez pronunciando una condena. Sal de mi casa. El rostro de Isabella se puso blanco cuando la realidad de su situación finalmente la golpeó. El poder, el lujo, el estatus por el que tanto había luchado. Todo se le escurría entre los dedos como arena. Lorenzo, por favor. Podemos solucionar esto. Puedo cambiar. Puedo hacerlo mejor. Pero Lorenzo ya estaba caminando hacia la puerta. Tienes una hora para recoger tus pertenencias personales. Rosa supervisará para asegurarse de que no te lleves nada que no te pertenezca. Después de eso, no volverás a poner un pie en esta casa jamás. No puedes echarme sin más. Soy tu esposa. Tengo derechos. Lorenzo se detuvo en el umbral de la puerta. Sin molestarse en girarse. Revisa el acuerdo prenupcial que firmaste, Isabella. El que queda anulado si le causas daño a mi hija en cualquier forma. Mis abogados se aseguraron de incluir esa cláusula. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Isabella se desplomó en una silla. Comprendiendo por fin que lo había perdido todo. El juego que creyó estar jugando tenía reglas que ella nunca supo que existían. Lorenzo encontró a María Elena en la cocina con Rosa, tomando tranquilamente su chocolate caliente. Cuando la niña vio a su padre, sus ojos se iluminaron con una esperanza que a Lorenzo le partió el corazón. Papá, ya está todo bien. Lorenzo se arrodilló junto a su silla y tomó sus pequeñas manos entre las suyas. Todo va a ser perfecto, princesa. Isabella se va, y a partir de ahora vamos a ser solo tú, yo y Rosa. ¿Te gustaría eso? Por primera vez en meses, la sonrisa de María Elena fue genuina y brillante. ¿De verdad, papá? ¿Solo nosotros? Solo nosotros. Para siempre. 6 meses después, la mansión Moretti volvió a estar llena de risas. María Elena había recuperado a su antigua yo. Curiosa, alegre, segura en el amor de su padre. Lorenzo había reestructurado su negocio para pasar más tiempo en casa, comprendiendo que ningún imperio valía más que la felicidad de su hija. Y a veces, por las noches, en silencio, Lorenzo le agradecía a Rosa aquella llamada valiente que los había salvado a los dos. La moraleja de esta historia es simple. A veces las mayores amenazas vienen de quienes más confiamos. Pero cuando el amor es real, cuando la familia importa más que cualquier otra cosa, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz.